Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la nueva emisión de Apertura Informativa cuando son las 8:15 minutos de la mañana. Hoy tenemos un gran invitado, él es el diputado Ismael García. Buenos días, Ismael, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, Vale? ¿Cómo te va? Bien, perfecto. ¿Usted? Aquí estamos, la lucha, la pelea. Bueno, Ismael, lo traemos acá para conversar, ¿no?, acerca de las propuestas que tiene el partido para estos comicios electorales o para los... Bueno, mira, primero gracias por la invitación. Bueno, las propuestas que más que como partido, como país, como unidad, la Mesa de la Unidad es una organización plural, integrada por muchos partidos, pero también hay personalidades independientes en el país, organizaciones, gremios, que conformamos una cosa que se llama la unidad de Venezuela para plantearnos un cambio de la situación política, económica, social y moral que hoy vive el país. Y por supuesto, en ese orden de ideas, una de las cosas que en Venezuela se ha perdido, además de toda la situación grave que hay desde el punto de vista de la forma de vivir del venezolano, bueno, es que hay que recuperar un conjunto de valores que están en la Constitución, que desde el año 2007 vienen siendo destruidos por el gobierno a través de leyes absolutamente ilegales, ilegítimas. Por ejemplo, el proceso de descentralización en Venezuela. En Venezuela había una ley que se llamaba la ley del FIDE, que era el Fondo Intergubernamental para la Descentralización. Eso desapareció, pero la Constitución habla de un Estado federal y de un Estado descentralizado de derecho y de justicia. El Consejo Federal de Gobierno, eso es un mamotreto lo que ahora hay allí, que solo le sirve al gobierno y que se maneja a discreción. Y luego entonces, además de, había una ley que era la ley del Fondo Petrolero, que la LAI, que permitía que regiones pudieran ser desarrolladas. Hoy todo se maneja a discreción, y a discreción del gobierno, a través de esos fondos, se han malbaratado en Venezuela nada más y nada menos que la bicoca de $1.300.000.000.000. Y las grandes obras del país no se ven. La obra más grande que se está haciendo en América Latina hoy es la ampliación del Canal de Panamá, que cuesta 5.500 millones de dólares, pero resulta que aquí en el centro de Venezuela, en el tramo del ferrocarril que va desde los valles del Tuy, atravesando por Aragua, pasando por Carabobo, llegando hasta Puerto Cabello, que es Carabobo también, ¿no?, atravesando Aragua, Guárico, Carabobo, esa obra debió estar entregada el 14 de noviembre del 2014, una obra cercana a los 6.200 millones de dólares, y no se terminó. Y ahí están los pedazos de túneles, una obra adelantada, pero que ya debería estar en funcionamiento y que resolvería de alguna manera la movilidad y el transporte para todo el centro de Venezuela. De tal manera que por donde quiera que tú veas, hoy la Asamblea Nacional, digamos más que la Asamblea, los diputados del PSUV, que actúan allí como una montonera, que solo le sirven al señor Diosdado Cabello para que él patee, insulte y agreda a quien piense distinto. Han cambiado hasta el reglamento de interior y de debate, y esa Asamblea Nacional, tal y como está, no le sirve a Venezuela. Es una asamblea que incluso en esta crisis, si bien es cierto la comisión delegada, que está integrada por los presidentes de comisiones y vicepresidentes y la junta directiva, del cual está excluida la oposición venezolana porque a ellos simplemente les da la gana, no ha convocado a un debate sobre todo este tema que tiene que ver con la frontera y sobre los distintos problemas que hay en el país. Y este es un gobierno que siempre le anda echando la culpa a alguien de los males que ellos mismos han causado. Entonces, bueno, frente a una situación como esa, la propuesta que tenemos de la unidad es una propuesta de cambio para que Venezuela salga de la horrible, de la tremenda crisis política, social, económica y moral que hoy también vivimos, porque tú sabes que si en este país han habido denuncias gravísimas de corrupción y de narcotráfico hechas por hechas a altos jefes del gobierno que nunca han sido investigadas,
porque además la Asamblea Nacional no se ocupa de eso, y digamos la Asamblea, pues yo siempre reitero la fracción del PSUV, porque eso funciona como una fracción donde estos señores hacen lo que les da la gana. Usted me comentaba un poco acerca de los valores. ¿Cuáles son esos valores que debe recuperar el país? Mira, el valor del trabajo. Yo creo que, por ejemplo, el valor de la honestidad. Yo creo que los venezolanos, decía en estos días el jefe del gobierno regional aquí en Aragua, que tienen como una oferta importante construir 20.000 viviendas más. A mí me parece que eso está bien, y que han entregado 53.000 viviendas. Bueno, está bien. Ahora, esas casas no pueden ser entregadas a una persona solo con un papel que dice que viven allí, sino que tiene que entregársele su título de propiedad. Una de las cosas que nosotros tenemos que recuperar es el valor de la propiedad. La gente tiene que ser propietario de sus cosas y pagarla, porque la gente no quiere que le estén regalando nada. Venezuela no es un país de mendigos, ni quiere serlo, ni nunca ha sido, ni lo va a ser. Venezuela es un país de gente que quiere cambio, que quiere progreso, que quieren ser propietarios. Y un trabajador que le den una vivienda, bueno, bien bueno, pero que le den su título de propiedad de tal manera que no esté allí solamente para que cuando el gobierno decida que le molesta o piensa distinto a él, inmediatamente le cambian, lo sacan y le inventan un expediente del apartamento. Porque yo te digo lo siguiente, Caricuao, por ejemplo, una urbanización grandísima en Caracas, pero La Mora en La Victoria, Caña de Azúcar en Maracay, toda esa gente son propietarios de esas viviendas y han podido sus hijos heredarlas. El artículo 115 de la Constitución habla de que los venezolanos tenemos derecho al goce, uso, disfrute y disposición final de la propiedad. Entonces, ¿cuál es un valor que tenemos que rescatar? La propiedad. El otro derecho es el derecho a la vida que está en la Constitución. Un país donde la vida no vale nada, por un celular, por cualquier cosa, te quitan la vida. Y eso no se resuelve solo matando gente, porque no es verdad que todos los que viven en un barrio son malandros. Eso no es verdad. Los malandros están en las urbanizaciones de ricos, de pobres y en todos lados, ¿no? Y hay malandros además sofisticados, encopetados, que hay que actuar duro contra el AMPA. Sí, yo toda la vida he luchado por eso y he luchado contra la delincuencia, pero también tienen que haber mecanismos de inteligencia y no la utilización de métodos absolutamente que violentan la Constitución para la actuación. Eso debe haber una actuación firme, porque tú sabes que estos tipos son ultra manipuladores sobre lo que uno dice para combatir la delincuencia, pero eso no quiere decir que tiene que haber abusos y atropellos de parte del gobierno. Y por supuesto, el tema que vivimos aquí en Venezuela, gravísimo, el sistema carcelario venezolano. Yo creo que las cárceles tienen que ser para la regeneración y recuperación de los seres humanos. Eso en Venezuela no es así. La señora Iris Valera creo que ya ha tenido bastante tiempo en eso, ya ha fracasado. Los ejemplos están a la vista. Y bueno, creo que esas cosas tenemos que desde la Asamblea Nacional impulsarlas y discutirlas a fondo. El valor de la honestidad, bueno, mire, es un valor importante. Nosotros tenemos que la ley anticorrupción existe. Ahora, ¿qué hay que hacer? Tener una comisión de Contraloría que investigue los hechos realmente graves de corrupción que hay en el país, que han habido y que existen y que nunca son investigados. Giordani, por ejemplo, jefe de planificación del gobierno durante 15 años, hermano. No es un cualquiera por allí en la calle, no se le ocurrió. No es alguien que lo trajeron de los Estados Unidos, de la CIA ni del imperialismo. Giordani dijo que solo en un año se habían robado sus compañeros 25.000 millones de dólares. Venezuela ha hecho gestiones por allí para atender la gravísima crisis económica, o este gobierno ante los chinos y ante todo el mundo, a ver con quién consigue 5, 8 mil millones de bolívares para comprar comida, ojalá que sea para eso y no para seguir la corrupción. Y bueno, y aquí en un año solamente se rasparon 25.000 millones de dólares. Bueno, pero aquí no hay un solo investigado sobre ese hecho, nadie ha dicho nada. La fiscal general de la República es autista, es ciega, sorda y muda. Los tribunales no funcionan y no operan sino para perseguir a quien tiene que perseguir. Y por supuesto el gobierno hoy ha tratado por la vía de silenciar a los medios de comunicación, o muchos medios de comunicación, no a todos,
de tratar de ocultar una verdad que no se puede ocultar, no se puede tapar el sol con un dedo. Hay una situación grave, grave. Y desde el punto de vista económico que te hablaba, bueno, Alex, que tenemos una crisis económica que no es verdad que es producto de una guerra económica. Aquí lo que hay es una guerra de ineptitud y de corrupción del gobierno. ¿Dónde están, por ejemplo, un preso, aunque sea un chinito, como cuando Recadi, el chinito de Recadi? Tú no te debes acordar de eso, pero eso ocurrió en la Cuarta República, un escándalo que hubo en Recadi y solo apareció un chinito preso, pero apareció un chinito. Bueno, aquí no ha aparecido ni la mitad de un chinito en el caso de Pedeval. 175 millones de kilos de comida podrida, enterrada, que compraron para hacer negocio, para hacerse rico y hacer riar unos cuantos vivos. ¿Y dónde está? ¿En qué paró eso? Bueno, entonces, esas cosas, si nosotros tuviéramos una Asamblea Nacional seria, responsable, donde mayoritariamente predominara la racionalidad, pero la razón, la responsabilidad, sin duda alguna que estarían establecidas responsabilidades, no solamente sobre este hecho grave o sobre estos hechos graves que te estoy denunciando, sino sobre muchísimos que tendríamos que tener toda la mañana para explicar cuántos hechos de corrupción hemos denunciado al Parlamento y hasta ahora no se han investigado. De manera que la Asamblea Nacional sirve para eso, pero va a servir también para producir los cambios. ¿Y por qué decimos que el cambio empieza el 6 de diciembre o el 5 de enero cuando se instale? Bueno, porque el año que viene hay que elegir magistrados que tienen su tiempo vencido y hay que elegir magistrados no serviles al gobierno ni a la oposición, sino que le sirvan al país. El año que viene hay que elegir dos rectores principales del CNE para tener un CNE para los caminos democráticos, referéndum revocatorio, elecciones de gobernadores, de alcaldes, presidenciales, todo lo que venga. Bueno, eso tiene que estar en manos de un CNE que no es como alguna gente dice, que es que el CNE se roba los votos con unos chinos que tienen allá y unos técnicos. No, es que el CNE es absolutamente alcahueta, irresponsable, porque permite que el gobierno haga todo lo que le dé la gana durante la construcción del proceso electoral. Y por supuesto, nosotros necesitamos un CNE que actúe con responsabilidad, que establezca normas, que establezca responsabilidades a todos por igual y no solo a una parcialidad del país. Una asamblea hace falta porque si el Contralor General de la República solo investiga y persigue a quien no hizo la declaración o no declaró los estatiques, como hicieron con María Corina, también debería investigar cómo es que algunos personajes que hace unos cuantos tiempos, aquí en Aragua nos conocemos y en Venezuela, muy poco tiempo eran, como dijo una vez, que en paz descanse el presidente fenecido, tenían las patas en el suelo y hoy son unos grandes millonarios potentados, ¿no? Aquí no hay cosa más clara de determinar quién es un oligarca que ir donde está un alcalde hoy del PSUV y dónde vivía antes. Pues hagamos esa evaluación y vamos al sitio donde vivía antes y donde viven ahora. Cómo andan, cómo comían, dónde comen, dónde viven, la ostentosidad, el lujo, ¿no? Aquellas cosas, las caravanas que cargan de carro, parecen caravanas presidenciales. Entonces, bueno, esas cosas no se investigan. ¿Y por qué no se investigan? ¿Y por qué los funcionarios hacen un uso del poder exagerado, aunque el abuso de todas maneras es malo? Bueno, simple y llanamente porque no hay una mayoría parlamentaria. Entonces, ellos satanizan. No, que la oposición va a ganar porque al ganar las elecciones, entonces en Venezuela el país va a entrar en un cataclismo y lo que primero que van a hacer es pedirle la renuncia a Maduro. Y no, la Asamblea no va a llegar pidiendo ninguna renuncia a nadie. La Constitución tiene mecanismos. El año que viene puede haber un referéndum revocatorio, es un mecanismo constitucional. El año que viene puedes tú aplicar todos estos mecanismos constitucionales. Lo que tiene es que el gobierno explicar qué es lo que ha hecho con tanto dinero que ha tenido y el país cada día es más pobre. O es que cuando vamos aquí al mercado municipal de Maracay o a cualquier mercado de Venezuela o al de Caña de Azúcar o a cualquier mercado del país o a esta hora que estamos hablando en este programa, imagínense, las colas son interminables en cualquier sitio para conseguir una bolsa de jabón, para conseguir algo. Y ya la frontera tiene días cerrados. De manera que el tema económico ya debería estar resuelto. Porque si bien es cierto, en Venezuela ha habido contrabando, y eso es verdad, toda la vida, a veces para este lado de la frontera
cuando el bolívar tenía mucho peso sobre el peso, hoy que el bolívar no vale nada frente al peso porque es una moneda absolutamente devaluada, lamentablemente nuestra moneda, es hacia el otro lado y han existido mafias. Eso tiene que combatirlo el gobierno. Y aquí la culpa no es del ciego, sino del que le dé el garrote, o es que quiénes son los que están en la frontera, diputado, o es que no había guardias nacionales ahí. Entonces se trata, para terminar esta idea, de que la guerra económica no es ni la escasez de jabón, de harina, de leche, de aceite, de medicamentos, de todo, el que hoy un niñito para llevarlo hoy, mañana, que empiezan las clases, el costo debe estar entre los órdenes del 30 a 40 mil bolívares, una lista humilde de útiles escolares. Eso no tiene nada que ver con la guerra económica, tiene que ver con una guerra de ineficiencia y de corrupción que ha manejado los dineros del país. Diputado, vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con más de Apertura Informativa. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta en Twitter, @TICTV, @TICTelevisión TV, y en nuestra página web www.tictv.com.be. Ya regresamos con más de Apertura Informativa. Bien, y estamos de vuelta con más de Apertura Informativa cuando son las 8:35 minutos de la mañana. Estamos en compañía del diputado Ismael García. Bueno, diputado, coméntenos un poco ahora sobre ustedes están promoviendo o van a promover la ley de amnistía para los presos políticos. Sí, bueno, hay una serie de leyes que son importantes. A propósito del tema de la ley de amnistía, hemos visto cómo en las últimas horas el mundo ha habido una reacción, incluso este gobierno no puede acusar al gobierno de Chile, que es un gobierno de derecha, ni nada de eso, ¿no? La presidenta Bachelet es una mujer del Partido Socialista chileno, y ha habido una reacción de todos los sectores del mundo sobre la manera como ha sido criminalizado Leopoldo López. Junto a él otros dirigentes que ya han transcurrido, en el caso de Aragua, Richard Mardo, que fue inhabilitado, perseguido por el gobierno, pero también el caso de Escarano, el alcalde de Táchira, y el más reciente, que es el de Leopoldo, es una cosa realmente escandalosamente vergonzosa para la justicia, entre comillas, venezolana, ¿no? Porque no pudo probarse nada de las cosas que se le acusaron, pudo hacerse un juicio en libertad, y lamentablemente el gobierno satanizó a Leopoldo desde el principio. Ellos mismos le pusieron un remoquete, lo ponen como monstruo. Monstruo es quienes hoy gobiernan, que lo que están haciendo con el país es una monstruosidad desde el punto de vista de las corruptelas, de todas las vagabunderías que hacen y la utilización del Poder Judicial para tratar de intimidar y de generar miedo en la población. Sin embargo, efectivamente, el 6 de diciembre usted tiene en sus manos la llave que abre las puertas de las cárceles, porque con votos y con una mayoría contundente, determinante, como estoy seguro vamos a tener, en Aragua vamos a ganar la mayoría de los diputados, Dios mediante, no solo porque las encuestas así lo registran, sino porque además hay un gran sentimiento de cambio en la población, donde quiera que uno va. Eso lo hemos visto en los recorridos, en las actividades, en las casas, toma casa por casa, en todos lados, en las asambleas, y ese sentimiento de cambio se va a expresar. Hoy lo que está en juego aquí no es si el diputado solamente si es un muchacho, es un viejo, si es una mujer o un hombre. Todas esas cosas el gobierno las fue colocando a través de este CNE para tratar de distraernos y de que no presentáramos una propuesta, la presentamos. Pero en definitiva los diputados del PSUV de Aragua, o los candidatos, ellos firmaron un acuerdo
en donde se comprometen, incluso el gobernador aquí cuando los inscribió dijo que ellos iban para la asamblea, si era necesario hasta dar la vida por Maduro. Nosotros no vamos a dar la vida sino por el país y para producir leyes. Es decir, que esos diputados que hoy tienen el rostro, esos candidatos que hoy tienen el rostro de la crisis, de la escasez, del desabastecimiento, de la inseguridad, de la corrupción, de todas esas cosas, porque aquí hay que discutir el tema de la corrupción también en algún momento, ¿no? Yo hice un conjunto de denuncias hace años contra Rafael Licea, que ahora salieron algunas de ellas, pero cuando le ponemos el rostro a ese tren ejecutivo, de allí, allá hay muchas caras que compartieron muchas cosas con el señor Rafael Licea, de tal manera que esas cosas también tendrán que ser investigadas en el futuro, porque no ha habido voluntad para hacerlo, pero la gran corrupción nacional hay que enfrentarla también. Y lo que te quería decir es que entre esas leyes efectivamente está la ley de amnistía, que la vamos a promover, una ley orgánica, de tal manera que puedan salir en libertad todos estos compañeros. Hay más de 80 muchachos presos, además del caso de Leopoldo, y a ellos nuestra solidaridad. Y bueno, esa es una de las leyes que llevamos nosotros, pero también una ley que tenga que ver con revisar la ley de responsabilidad social, que tiene que ver con el control que tienen los medios. Los medios son perseguidos, chantajeados e intimidados por el Estado venezolano. Y además de que, bueno, que ahora este es un gobierno que se dedicó de shopping a comprar medios, ¿no?, en toda Venezuela, porque ellos piensan que comprando un medio van a llevarse la audiencia, ¿no? Lo que han hecho es ir tratando de silenciar a voces de la oposición que actúan y dicen con firmeza y determinación. Pero de todas maneras, yo les quiero decir a ellos que el 11, el 12 de abril, cuando por cierto muchos de ellos se escondieron y a mí me tocó dar la cara, asumir mi responsabilidad, bueno, los televisores lo que estaban pasando era comiquita, pero había un pueblo esperanzado por un cambio todavía, y ese pueblo se movilizó. De tal manera que lo que quiero decir con esto es que el pueblo se va a movilizar, así ellos hagan lo que hagan, así manipulen, chantajeen, intimiden, persigan medios, metan gente preso, instruyan expedientes, hagan lo que les dé la gana. Hay un sentimiento de cambio que es inevitable, porque ya la gente, como dijo Arturo Uslar Prieto, gran venezolano, los venezolanos dejamos de ser pendejos, y ya los venezolanos sabemos, bueno, que esto es una mentira, que esto no es ninguna revolución, que aquí se trata de unos ricos, de unos vivos, que en nombre del socialismo y de la revolución se hicieron multimillonarios, viven bien, dicen que ser rico es malo, pero ellos no viven como pobres. En cambio, la mayoría del país vive en las penurias, en las necesidades, y ellos lo que hacen es bueno, aprovecharse de esa situación. Vamos, por supuesto, también a liberar a los alcaldes y a los gobernadores que hoy son de oposición, que no se les permite, como es la persecución que hay aquí en Aragua contra el alcalde Delson Guárate, pero también lo ha habido contra el alcalde de San Sebastián. En el estado Miranda hay una ley, hay una cosa que llaman Corpo Miranda, que no existe en ningún sitio de la Constitución, ¿no? Un fulano protector, que es el que recibe el dinero, que no tiene ninguna contraloría, que no tiene un consejo legislativo que lo controle, ni nada de eso, ni a nadie les rinde cuenta, pero por allí tienen el gran guiso, el gran negocio, y bueno, allí hay un gobernador. Nosotros haremos valer el respeto a todos los gobernadores del país, llámese del partido que se llame, del signo que sea, igual a las instituciones. No estoy hablando de personalidades, estoy hablando de las instituciones del Estado a las que hay que devolverle nuevamente las competencias. Las cárceles, tal y como dice la Constitución, tienen que estar en manos de los gobiernos regionales. Algún gobernador tendría hoy una experiencia exitosa en el manejo carcelario si se le hubiese entregado eso a los gobiernos regionales, seguramente, fuese del PSUV o de la oposición, pero alguno tenía que tener un balance positivo. Bueno, eso tiene que volverse, hay que resolver el problema de la Constitución, que ellos agarran la Constitución para enjuagarse la boca, pero si hoy día la Constitución no tiene por ningún lado, por ningún sitio, una cosa que hable de socialismo,
ni hable nada de esas cosas. La Constitución habla de un modelo democrático, porque uno puede ser socialista, puede ser de izquierda o de centro o humanista o de la fuerza que sea, pero cuando se gobierna, no se gobierna para un determinado sector de la sociedad, y es a lo que me quiero referir. Entonces hay que reinstitucionalizar el país, que las instituciones sirvan. No se puede confundir que en una asamblea del PSUV esté la fiscal con una cachucha roja y el contralor aplaudiendo al presidente. ¿Qué es eso? Las instituciones tienen que ser autónomas. Los jueces no pueden ser jueces provisorios que dependan de alguien del PSUV que los puso allí para que metan preso a fulano o persigan a alguien, porque si no lo hacen los cambian del puesto y no pueden seguir haciendo los negocios que hacen. No, los jueces tienen que ser electos con concursos de oposición y además con credenciales que llenen los requisitos para que pueda haber administración de justicia en Venezuela. De tal manera que una asamblea nacional es simplemente el control y el contrapeso en la sociedad que no tiene hoy el Estado venezolano, pero al mismo tiempo es la institución que hace que el resto de las instituciones del país puedan funcionar, porque la Asamblea elige al Contralor, elige al fiscal, elige a los magistrados, elige el Consejo Nacional Electoral, lo único que no elige es al presidente de la República, de tal manera que los dos poderes más importantes que tenemos en el país, tal y como está concebida la Constitución, y al defensor del pueblo, que por cierto Tares arrancó con algunas cosas, diputado, que parecía que era serio, ¿no? Pero bueno, Tares se ha convertido nuevamente en un vulgar defensor del gobierno y no defensor de los intereses del pueblo. Ahí tenemos imágenes del recorrido de la precampaña que ha realizado la Mesa de la Unidad, ¿no? En distintos sectores de Maracay y del estado de Aragua. Coméntanos un poco acerca de eso, de cómo va la precampaña. Mira, José Trujillo, el negro Trujillo, candidato también en el circuito 1 de Maracay, junto con quien les habla, hemos sido acompañados en la mayoría de los recorridos con casi todos los partidos, además con nuestros candidatos suplentes, la licenciada Pichardo y Guillermo Luces, pero también haya estado Richard Mardo siempre acompañándonos. Richard es un líder importante que tiene un liderazgo determinante, no solamente en Aragua, pero muy fuerte en Maracay, y él es el que ha estado coordinando la campaña junto con nosotros, y todos los dirigentes de Voluntad Popular, de Acción Democrática, de todos los partidos políticos, ¿no? Hemos hecho un gran esfuerzo, y ha sido un esfuerzo de asambleas en sectores populares, de visitas casa por casa, de recorridos, de caminatas intensas, y bueno, hemos visto la receptividad con lo que la gente nos ha acompañado. Eso está allí, eso está a la vista. Nos hemos conseguido con gente también todavía muy poca que nos ha dicho que sigue creyendo en esto, que hoy ocurre en Venezuela. Sin embargo, no lo hacen ya algunos, digamos, tristes, diría yo, ¿no? Frustrados, porque esos cambios que nosotros apostamos hace 20 años y hace más años atrás, y que hace 17 años se llevaron adelante, y que en 1999 se aprobó una constitución, siguen esperando. Aquí, cuando se señala, por ejemplo, hechos de corrupción que ocurrieron en la Cuarta República, yo no apoyé ningún gobierno en la Cuarta República, eran prácticamente miniedades, ¿no? Miniedades frente a los gravísimos hechos de corrupción, de corruptela. Nosotros aquí criticábamos en el año 95, 96, que había una deuda externa que parecía impagable de 28.000 millones de dólares a la banca multilateral.